Continuaremos con los temas de este curso de redes neuronales, presentando ahora una introducción a lo que llamamos la teoría de aprendizaje estadístico. Como señalamos, cuando hablamos de aprendizaje estadístico, nos referimos a la parte teórica del aprendizaje de máquina. Entonces, vamos a comenzar con esta parte, con esta sección que tiene resultados más bien teóricos, para poder así pasar a la práctica y en particular a desarrollar tanto la teoría como la práctica de las redes neuronales. Entonces, antes que nada, vamos a empezar con unos conceptos preliminares, conceptos que nos van a servir a lo largo de todo el aprendizaje de máquina y en particular para entender y aplicar las redes neuronales. Serán conceptos de estadística, de probabilidad que nos servirán para entender lo que está pasando con los modelos de aprendizaje. Vamos a presentar algunos antecedentes de lo que podríamos entender como el aprendizaje estadístico, el aprendizaje de máquina y en particular en la inteligencia artificial, donde se insertan precisamente esta teoría de aprendizaje estadístico. Hay que señalar que, bueno, el aprendizaje, en general la teoría de la inteligencia artificial se desarrolla en principio desde la lógica. Ya en el siglo XVII, Leibniz había propuesto un marco teórico donde precisamente propone una especie de máquina que realiza operaciones lógicas para resolver cálculos que tienen que ver con razonamientos lógicos. Entonces, él propone algo que llama el cálculo ratiocinatorio, que es precisamente esta idea de operaciones lógicas para llevar a resolver problemas. Más adelante, bueno, ya en el siglo XIX, en 1887, también un lógico muy relevante, Charles Sanders Peirce, empieza a hablar de máquinas lógicas, es decir, de máquinas que hacen operaciones lógicas para resolver problemas. Y es ya más reciente, en el siglo XX, en los 40, cuando McCulloch y Pitts son quienes primero proponen un modelo lógico para emular la actividad nerviosa. Este resultado es muy importante, pues McCulloch y Pitts son los primeros que proponen lo que llegaría a ser el modelo de las redes neuronales. Desde su perspectiva es todavía un modelo lógico, sin embargo, después se va a reformular para hacer un modelo, si bien de cálculos lógicos, que se va a basar en la estadística. Y ya en los 50 precisamente es Rosenblatt quien plantea precisamente en base al estudio de McCulloch y Pitts, plantea ya lo que sería el perceptrón, que es uno de los primeros modelos de redes neuronales. Entonces, a partir de esto se empiezan a hacer los fundamentos, a crear los fundamentos de lo que se llamará el reconocimiento de patrones. Ya en los 60 es cuando empieza ya el desarrollo más profundo de la teoría de aprendizaje, ya con herramientas estadísticas, con herramientas computacionales más avanzadas, aunque todavía estamos muy a comienzos de esta teoría de aprendizaje. Ya será más adelante en los 80 donde precisamente se dan los resultados más relevantes. Por ejemplo, es en los 80 cuando se plantea el aprendizaje estadístico en redes neuronales a partir del modelo de backpropagation o retropropagación, así como cuando se empiezan a plantear la teoría de las redes neuronales como las conocemos. Entonces, digamos, el aprendizaje estadístico pues tiene mucho de que le debe mucho a muchas áreas de investigación, pues precisamente el aprendizaje estadístico depende de muchas áreas del conocimiento. Entre ellos, quizá la más lógica pues sería que depende de las ciencias de la computación, pues precisamente la idea del aprendizaje estadístico es procesar datos, grandes cantidades de datos, para precisamente aprender distribuciones estadísticas para describir estos datos de manera general y hacer generalizaciones sobre poblaciones, y para esto requiere de las ciencias de la computación, pues una herramienta primordial para procesar grandes cantidades de datos. También, bueno, es importante mencionar que hay otras áreas de la matemática que influyen de manera muy relevante dentro del aprendizaje estadístico y en general de toda la inteligencia artificial, como son el cálculo, en general el análisis funcional, la álgebra lineal, la topología. Pues veremos a lo largo de este curso cómo precisamente los problemas de aprendizaje se trasladan a problemas algebraicos. Veremos, de hecho, en esta presentación,
cómo los datos con los que trabajamos se representan en vectores, que son problemas del álgebra lineal, que además tienen que ver con la topología. Pues vamos a hablar de espacios, pues en general de espacios euclidianos, que van a tener cierta topología, ciertas particularidades. Y bueno, como habíamos mencionado hace algunas sesiones, pues también los problemas de aprendizaje se transforman a problemas de optimización y por tanto el cálculo y su versión general del análisis serán relevantes para poder resolver los problemas de aprendizaje. Y algo muy importante también será la probabilidad y la estadística. La probabilidad pues será fundamental, así como la estadística, pues precisamente lo que buscaremos será crear o inferir medidas de probabilidad a partir de datos empíricos. Entonces usaremos mucho de la teoría de la probabilidad y haremos análisis estadístico de los datos a partir de las máquinas de aprendizaje. De hecho, gran parte de los modelos que vamos a revisar estarán basados en cálculos estadísticos, como veremos más adelante. También algo que va a ser sumamente relevante es la teoría de la información. Pues la teoría de la información nos va a dotar de herramientas para estudiar y analizar, así como resolver problemas del aprendizaje estadístico. Hay que señalar que incluso hay autores que han puesto la teoría de la información como una metateoría o un fundamento esencial para desarrollar la teoría del aprendizaje estadístico. Entonces revisaremos en lo siguiente estos dos puntos finales, la probabilidad y la estadística y la teoría de la información. En este caso nos dedicaremos en primer lugar a analizar algunas cuestiones esenciales sobre probabilidad y estadística y después en el siguiente video analizaremos la teoría de la información. Sobre las otras áreas, el análisis, el cálculo, la álgebra lineal, la topología, asumiremos que ya se tienen los conocimientos básicos para poder llevar a cabo lo que veremos en este curso. Entonces, vamos a empezar con la teoría de la probabilidad y la estadística. Para empezar a hablar de esto, hablaremos de las variables aleatorias. Generalmente, cuando hablamos de un problema de probabilidad, un problema estadístico, hablamos de un espacio muestral. Y lo que tenemos es precisamente que en ese espacio muestral pues viven las muestras, los datos que pueden tener el experimento aleatorio, donde un experimento aleatorio pues es cualquier experimento donde precisamente no sabemos cuáles serán los resultados de manera absoluta, donde los resultados dependen de la aleatoriedad, son probabilísticos. Generalmente el espacio muestral se denota con una omega, aquí lo denotamos de esta forma, donde bueno, precisamente aquí nuestro espacio muestral es este conjunto que está aquí, que encierra a las muestras que precisamente le denotamos con una omega minúscula. Entonces, la idea de las variables aleatorias es trasladar estas muestras a datos numéricos. Podemos ver a las variables aleatorias como funciones que llevan las muestras, donde digamos X es una variable aleatoria, pues es una función que toma elementos del espacio muestral y los lleva hacia elementos numéricos, en particular al espacio de los reales. Claro que las variables aleatorias tienen ciertas particularidades, no profundizaremos en ello, pero vamos a dejar en claro de qué se trata, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos tener un espacio muestral que sea el lanzamiento de monedas. Entonces tendremos dos casos, vamos a denotarlos así, donde tenemos cara y cruz, vamos a denotar la cara con un círculo y la cruz con un símbolo de cruz. Entonces, este es nuestro conjunto del espacio muestral, que son dos elementos. Sin embargo, para hacer cálculos, pues no es eficiente trabajar con estos símbolos o con estos elementos, por lo que los llevaremos a través de las variables aleatorias hacia una representación numérica. De tal forma que podemos representar con la variable aleatoria estos elementos como los elementos 0 y 1. Digamos, 0 corresponde a cara y 1 corresponde a cruz. También puede darse de manera inversa, que el 1 sea cruz y el 0 sea cara, pero esto dependerá de lo que estemos definiendo y del problema que estemos trabajando. Entonces, la variable aleatoria precisamente tomará estos valores 0 y 1, y entonces diremos que la variable aleatoria toma dos valores. Digamos, la variable aleatoria puede tomar el valor 0, cuando precisamente en el espacio muestral estemos hablando de cara,
y el valor 1 si estamos hablando de cruz. Entonces, las variables aleatorias nos servirán para representar los valores del espacio muestral con números reales. En forma más específica, podemos pensar que, bueno, las variables aleatorias precisamente pues responden a representaciones numéricas de preguntas. Por ejemplo, yo puedo preguntar si cayó cara o cayó cruz. Entonces, si respondo con un sí, si te pregunto cayó cruz y respondo con un sí, entonces será un 1. Y si respondo con un no, será un 0. También una variable aleatoria puede ser una pregunta que responda a cuál es tu edad, cuál es tu estatura, cuál es tu peso, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos valores numéricos que son precisamente reales o subconjuntos de los reales, y también podemos tener valores, variables aleatorias que respondan a casos categoriales, ¿no? Como preguntar de qué color son tus ojos, de qué color es tu cabello. Ahí tendremos casos donde las respuestas serán categorías, verde, negro, etcétera, etcétera, pero precisamente las variables aleatorias definidas de esta forma nos permitirán representar numéricamente estos valores, ¿no? Si tenemos colores, por ejemplo, verde, azul, etcétera, morado, por pensarlo de pensar en algunos colores. Estos son elementos del espacio muestral, y a partir precisamente de una variable aleatoria que llamaremos X, podemos llevarlas hacia una representación numérica. Y la variable aleatoria nos determinará qué valor estamos representando, dependiendo del número que se obtenga. Es muy importante señalar que, bueno, dentro del aprendizaje hablaremos de datos, pero estos datos no serán otra cosa que variables aleatorias. Es decir, generalmente tendremos vectores, vectores que representaremos con una X, un conjunto de vectores serán nuestros datos, pero estos vectores estarán conformados por variables aleatorias. Aquí, por ejemplo, tenemos una X1, que es una variable aleatoria que puede responder a cualquier pregunta, por ejemplo, estatura. La variable X2 puede responder a la pregunta peso, la variable XD, por ejemplo, a la pregunta color de ojos, de tal forma que este vector con estas variables estará representando un objeto, que en este caso será una persona. En cada caso particular tendremos vectores con variables aleatorias específicas que nos representarán a los objetos que estaremos tratando de modelar, de clasificar o de agrupar bajo el aprendizaje. Entonces, una vez que hemos definido el concepto de variable aleatoria, definiremos dos conceptos de suma importancia dentro de la teoría de la probabilidad, que son la función de probabilidad y la función de distribución. Generalmente hablamos de probabilidad y distribución de manera muy similar. Cuando decimos que un conjunto de datos tiene una distribución, nos referimos a que tiene cierta, o la que podemos representar este conjunto de datos a partir de una función de probabilidad. Y veremos que pues esto es así, puesto que la función de probabilidad y la función de distribución están muy relacionadas. En particular, la función de probabilidad lo que hace es determinar qué tan probable es una variable aleatoria tenga cierto valor. Entonces, por ejemplo, en el caso de las monedas, decíamos que la variable aleatoria puede tomar el valor 0, que representa a cara, y el valor 1, que representa a cruz. Entonces, a estas variables podemos aplicarle una función de probabilidad, de tal forma que nos dé un valor numérico entre 0 y 1, que nos diga qué tanta posibilidad hay en que caiga uno u otro elemento cuando lanzamos una moneda. Sabemos que en general la probabilidad de cada uno de estos elementos es de 1/2, pues la probabilidad de que caiga cara cuando lanzamos una moneda es de 1/2, y que caiga cruz es de 1/2 también cuando lanzamos una moneda. En particular, para que hablemos de una función de probabilidad, tenemos que tener siempre un valor mayor a 0. La probabilidad de que una variable tome un valor X pequeño, va a ser siempre mayor o igual a 0. Si es 0, hablaremos de un evento no probable, un evento que prácticamente no pasa, aunque hay que señalar que su probabilidad sea 0 no implica que no pueda pasar, digamos, en un conjunto continuo al infinito, ¿no? Pero en general es el valor no esperado, cuando tengamos probabilidad igual a 0. También otra de las
cosas que debe cumplir una función de probabilidad es que cuando integremos o sumemos sobre X, digamos en el caso continuo, vamos a hacer una integración y esta integración tiene que ser igual a 1. Es decir, el área bajo la curva de la función de probabilidad tiene que ser 1. En el caso discreto también podemos hacer sumas y diremos, digamos aquí en lugar de tener un símbolo de integración, tendremos un sigma de suma. No tendremos este valor, y diremos que la suma sobre todos los valores que puede tomar la variable aleatoria es igual a 1. Aquí voy a hacer señalar algo. Generalmente podemos representar a la función de probabilidad como la variable aleatoria tomando un valor particular, pero muchas veces para abreviar diremos que esto se puede representar simplemente como el valor particular que toma la variable aleatoria. Pero aquí tenemos que entender que precisamente esta X es el valor que toma la variable aleatoria y estamos determinando qué probabilidad tiene ese valor en la variable aleatoria. Y entonces, en todo caso, pues diremos que la suma o la integración sobre todos estos valores de la función de probabilidad será siempre 1. Lo que nos está diciendo es que la probabilidad máxima que se puede alcanzar es siempre 1. Pues si tenemos probabilidades mayores a 1, no se cumplirá este valor, al menos que sea solo una probabilidad. Pues si tenemos más de 2 valores para una variable aleatoria y uno de ellos es igual a 1, el otro tendrá que ser necesariamente 0. Si no, la suma no será 1. Entonces es importante mostrar que precisamente bajo estas dos suposiciones se puede obtener que cualquier probabilidad es un valor que está entre 0 y 1, donde, bueno, 0 es el caso imposible, el evento imposible, y 1 es el evento seguro. Es decir, cuando la probabilidad es 1, sabemos que ese será el caso que se dé en todos los eventos. Aquí tenemos una función de probabilidad, que es la función de una función gaussiana. En este caso sabemos que la función de probabilidad gaussiana está dada de forma particular para un evento X, como, bueno, son valores muy particulares, los voy a escribir aquí, pero lo que nos está es una función particular que hace caso de la exponencial y tiene ahí algunos símbolos que no hemos determinado, pero que vamos a definir más adelante, que son la media y la varianza. Entonces, esta probabilidad depende de la media y la varianza de los elementos. Es una función que toma un valor, el X, lo eleva a la exponencial, le resta la varianza, etcétera, etcétera. Y de esta forma podemos ver que esta función de probabilidad se ve como una campana. Después escribiremos un poco más a detalle cómo podemos entender esta campana. Entonces, tenemos en segundo lugar lo que es la función de distribución. En este caso, la función de distribución se puede definir como la integral desde el valor más bajo, desde menos infinito en este caso, desde el valor más bajo que puede tomar la variable aleatoria, hasta x, es una función de x, de un valor que puede tomar una variable aleatoria, y simplemente es la suma de la integración de las probabilidades menores a x, menores o iguales a x. Aquí, de igual forma que en el caso de la función de probabilidad, podemos tener una suma en un caso discreto, ¿no? Donde no tendremos este valor de acá. Entonces, en este caso podemos ver que la función de distribución lo que nos dice es cómo se acumula la probabilidad para un valor X, es decir, cuál es la suma de los valores de probabilidad menores a ellos. Aquí tenemos, de hecho, precisamente una función de distribución, que esta función de distribución es la función de distribución determinada por la probabilidad gaussiana, por la probabilidad normal en este caso. Entonces podemos ver que precisamente la función de distribución es siempre creciente, pues cada vez estamos acumulando más y más probabilidad y que al final, precisamente por esta propiedad de acá, de que las sumas tienen que ser igual a 1, al final lo que tenemos es que esta función de distribución llega a converger a 1, es decir, el valor más alto que podemos tomar es 1 en esta función de distribución. Y el valor más bajo es 0, que es precisamente cuando los valores están debajo del valor más bajo que puede tomar la variable aleatoria. Vemos precisamente que lo que hace es acumular la probabilidad. Por ejemplo, si vemos aquí los primeros casos, pues vemos que la probabilidad corre muy lento, se acumula muy lento, entonces podemos ver que precisamente la acumulación de la probabilidad va creciendo muy lento, pero precisamente de repente
empieza a subir muy rápido la acumulación de la probabilidad, que es por esta parte de aquí de la gráfica, que es precisamente cuando tenemos este valor creciente. Y de repente, bueno, hasta por acá, de repente la probabilidad empieza a descender, pero ya empieza a descender de forma muy baja, ¿no? Donde los valores de descenso de la probabilidad son muy bajos. Entonces, si sumamos estos valores pequeños, pues la probabilidad, la función de distribución va a crecer de manera muy lenta, pues los valores de probabilidad son pequeños. Entonces, de cierta forma, podemos ver que ambas, la función de probabilidad y la función de distribución, están relacionados. De hecho, en estos casos particulares de funciones continuas, podemos ver que la función de la probabilidad está dada por la derivada de la función de distribución. Es decir, si derivamos la función de distribución de un valor f de x, esto nos dará precisamente la probabilidad de ese valor, en ese punto. Esto se puede ver precisamente porque podemos ver que precisamente la derivada de esta curva de aquí es precisamente esta función gaussiana, esta campana que tenemos aquí. En el caso discreto, pues también tendremos un caso similar, donde precisamente la probabilidad será no la derivada, pero sí la resta digamos, será, en el caso discreto, será el valor siguiente menos el valor anterior, y eso nos dará el valor de probabilidad, es decir, el cambio entre un valor superior a un valor inmediatamente inferior, nos dará la función de probabilidad en el caso discreto. Es decir, la función de distribución determina de manera específica la función de probabilidad y también de manera inversa la función de probabilidad determina la función de distribución. Entonces, de esta forma podemos ver que en general cuando hablemos de distribución de una variable o un conjunto de datos o de probabilidad de un conjunto de datos, estaremos determinando tanto la probabilidad como la distribución en ambos casos, ¿no? Si hablamos de la distribución, pues la distribución nos dará la probabilidad. Si hablamos de la probabilidad, pues la probabilidad nos dará la distribución. Entonces, de manera pues general, usaremos indiferentemente estos casos, la probabilidad y distribución, pero hay que señalar que cada uno tiene una particularidad, que no son la misma función, pero dependen una de otras y una determina a otra. Entonces, estos son los casos importantes de las funciones que estaremos trabajando. Y bueno, a partir de esto también podemos definir otras funciones, otros valores que serán de suma importancia en la probabilidad y en la estadística. En particular, el valor esperado será una función o un valor muy importante en la teoría de la probabilidad. Y generalmente cuando hablemos precisamente del valor esperado, pues será, o también se le llama esperanza, será precisamente el valor promedio, el valor medio que estemos buscando. Básicamente la esperanza de una variable aleatoria, que denotamos como esta parte particular, esta de aquí, de x, será la suma ponderada de los valores que puede tomar esta variable aleatoria. Y vamos a ponderar, digamos, estos valores con la probabilidad de esos valores. Es decir, otra vez si pensamos en el caso de las monedas, vamos a pensar que podemos calcular la esperanza de una variable que representa el lanzamiento de una moneda. En ese caso tenemos que la probabilidad de que caiga cara es un medio, que está representado por el valor 1, y la probabilidad de que caiga cruz es también de un medio, que está representado por el valor 0. Entonces veremos que el valor esperado, el valor promedio, es de un medio. Precisamente, pues es la probabilidad de cada uno de los valores. Lo que nos está diciendo es precisamente que la probabilidad, el valor medio de la probabilidad es de un medio. El valor que esperamos que caiga de las monedas que lanzamos es de un medio. No sabemos precisamente si va a caer cara o si va a caer cruz. Es decir, está entre 0 y 1. Pues no sabemos con certeza cuál de los dos valores va a caer. Básicamente lo podemos ver como una balanza donde tenemos precisamente un 0 en el extremo y un 1 en el otro extremo, y el valor esperado está dado por el valor que precisamente balancea estos dos elementos, que sería el de un medio. Y bueno, aquí en general, pues para casos donde tenemos más valores o donde tenemos variables aleatorias que representan otros eventos, será la suma de las probabilidades por los valores que puede tomar esta variable aleatoria. En el caso continuo, también podemos tener variables continuas, tendremos aquí una integración y simplemente aquí tendremos que integrar sobre x. Pero en particular nos vamos a dedicar a los casos discretos. También hay que señalar que el valor esperado
muchas veces se nota como mu y se le llama media. Particularmente cuando hablamos de una distribución gaussiana, la distribución que vimos anteriormente, hablamos de una media y denotamos este valor como mu. Entonces, este valor también podemos llamarle la media de la distribución o la media de la función de probabilidad. También, bueno, hay que señalar que a partir del valor esperado se van a poder determinar muchas otras valores. En particular, uno muy importante va a ser la varianza, que se va a determinar la varianza de una variable aleatoria, se va a determinar como la esperanza de este valor de aquí, que es simplemente la variable menos la media al cuadrado. Es decir, la varianza de una variable aleatoria estará dada por la suma ponderada, la ponderada por la probabilidad de los valores que puede tomar menos la media al cuadrado de estos casos. Y lo que nos estará diciendo en este caso es, en promedio, cuánto se aleja un valor del valor esperado. Esto lo podemos ver quizá más claramente en la gráfica, donde precisamente el valor medio es el valor promedio, que es el valor más alto que tenemos aquí. Esta sería la media. Y la varianza sería qué tanto se alejan los otros puntos de este valor medio. Entre más grande sea la varianza, veremos que hay una deformación en la curva promedio. Por ejemplo, si la varianza es muy grande, pues esperaríamos que la curva se viera un poco más así, pues los valores se están alejando más del valor medio, ¿no? Es decir, están más lejos de este valor. Sin embargo, si la varianza es pequeña, pues la curva se vería un poco más delgada, pues los valores caen más cerca al valor promedio, al valor de la media. Entonces, estos valores van a ser también sumamente relevantes para los cálculos que vamos a hacer. Muchos de ellos, de hecho, van a estar basados en estos elementos, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de dos grandes resultados que tienen que ver precisamente con este valor esperado. Dos grandes resultados de la teoría de probabilidad, que el primero de ellos es la ley de los grandes números y el segundo será el teorema del límite central. No vamos a demostrarlos, pero vamos a enunciarlos y tratar de explicar un poco de qué se trata estos enunciados. Entonces, el primero de ellos es la ley de los grandes números, que nos dice que si tenemos una serie de variables aleatorias que sabemos que convergen a una variable X, es decir, tenemos un conjunto de datos, X1, X2, Xn, que sabemos que convergen hacia una variable X en particular, y tenemos que estos tienen un valor esperado finito, E de X. Entonces, podemos asegurar que el promedio de estas variables aleatorias va a converger al valor esperado. Aquí vamos a señalar que hay una P, pues esta convergencia se da en probabilidad, que bueno, precisamente una convergencia en probabilidad simplemente nos dice que puede haber elementos que no converjan, pero que esos elementos que no converjan tienen probabilidad cero. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que en general, si tomamos muestras independientes, idénticamente distribuidas, que es lo que siempre esperamos de unas muestras, y sacamos el promedio de estas muestras, podemos converger al valor esperado. Por ejemplo, si lo que tenemos aquí es que nuestro valor X, a la que convergen las muestras, es el valor, es una variable aleatoria que representa lanzar una moneda, sabemos que la probabilidad de lanzar una moneda para los ambos casos, cara y cruz es de un medio. Entonces podemos decir que para cualquier X, la probabilidad de que la variable tome el valor 1 o 0, es decir, cualquier X es de un medio. Y sabemos que precisamente, como lo vimos hace un momento, que esto es igual a la esperanza de X. Entonces, básicamente, converger a la esperanza es determinar la probabilidad de esto. Lo que no sabemos es cómo hacerlo empíricamente. Entonces, lo que nos está diciendo este resultado es que si tomamos muestras, es decir, si lanzamos monedas, entre más monedas lancemos y saquemos el promedio de esos lanzamientos, más convergeremos al valor esperado, a la probabilidad de lanzar una moneda. Entonces, por ejemplo, si en el primer lanzamiento tenemos un 0, pues, y hacemos el promedio, realmente el promedio será 0, todavía estaremos lejos de un medio, pero entre más elementos, entre
cuanto más este valor n, es decir, cuanto más lanzamientos hagamos, más nos acercaremos a epsilon. Entre n sea más grande, más nos acercaremos a epsilon. Por ejemplo, en el siguiente caso, pues el promedio será de 1/2, de hecho, ¿no? Aunque hemos llegado con 2, pero si tenemos, por ejemplo, aquí otro 0, pues seguiremos teniendo 0. Supongamos que tenemos 3 ceros seguidos, entonces la probabilidad, la suma de estos ceros entre 3, que son los lanzamientos que hemos hecho, seguirá siendo 0, pero si de repente tenemos un 1, tenemos que precisamente nos acercamos un poco a este valor, es decir, aquí tenemos un valor de 1/4, en este caso, con estos elementos. Cada uno de estos lanzamientos representa precisamente una variable muestral que converge hacia la variable X. Esto va a ser importante para los resultados que vamos a tener en el aprendizaje estadístico, pues precisamente estas variables X1, X2, Xn representarán los datos. Lo que haremos es precisamente tomar un conjunto de datos, una muestra de un conjunto más grande, y querremos converger precisamente a la variable de donde emergen esos datos. Con los términos que estábamos mencionando anteriormente, podríamos pensar que esta X o los datos que describen esta X, como los parámetros, esta esperanza, el valor esperado, la varianza, etcétera, etcétera, están precisamente describiendo el generador, pues precisamente a partir de ellos podemos obtener los datos muestrales. Es decir, estos es la forma, la variable que queremos conocer. Sin embargo, como no tenemos los datos suficientes para conocerla, tendremos que hacer muestras que sean esta parte de acá. De hecho, estas muestras convergerán a X, pero estas muestras precisamente derivarán de esta variable aleatoria. Tendrán esa distribución, pero como son casos probabilísticos, no serán fácil de definir los parámetros que definan a la variable general. Entonces, esto es una muestra, son los datos con los que trabajaremos y buscaremos llegar a determinar valores específicos de estos datos, a converger a valores. En particular, si convergemos a la esperanza, va a ser muy importante converger a la esperanza, pues esta esperanza nos dará datos como la probabilidad, como hemos visto en algunas distribuciones, como la media, que define la probabilidad en el caso gaussiano y la varianza, entre otros casos. Entonces, este resultado será de gran relevancia para el aprendizaje estadístico. El otro resultado que también será relevante será el teorema del límite central, o teorema central del límite, donde, bueno, está un poco basado en la ley de los grandes números. Pues lo que nos dice es que, de igual forma, vamos a contar con un conjunto de datos, una secuencia de variables, donde, bueno, tendremos aquí que para cada variable obtendremos su media y su varianza, como ya lo sabemos calcular. Entonces, de esta forma, tendremos que precisamente si hacemos una especie de promedio, aquí cambia un poco el promedio, pero es un promedio de este valor de acá, promediado por la raíz de los valores que puede tomar la variable aleatoria, o de las muestras que tengo, más bien, de las muestras que puedo tener de variables desde 1 hasta n. Eso va a converger a una distribución normal estándar, donde precisamente la normal estándar es una distribución gaussiana, que tiene varianza 1 y media 0, es decir, que está centrado en el 0 y que el promedio de lo que se desvían los otros valores de este valor 0 es de 1. Entonces la distancia entre uno y otro valor tiende a ser 1. Este resultado es importante también para el aprendizaje estadístico, pues nos va a decir que podemos aproximar, digamos, de manera inversa, podemos aproximar los datos a partir de gaussianas, por ejemplo, a partir de combinación de gaussianas, lo que se llaman modelos de Gaussian mixtures. Es una especie de modelo de aprendizaje estadístico que está basado precisamente en esta idea. De igual forma, también nos va a permitir normalizar datos, es decir, cuando tenemos una variable aleatoria, es muy común que hablemos de normalización de los datos y esa normalización simplemente consistirá en restar la media y dividirlos entre la varianza. Muchas veces en los libros de aprendizaje de máquina vamos a ver este tipo de ecuaciones como un tipo de normalización de los datos. Entonces, esto está pensado precisamente para que
la convergencia a partir de tener una buena cantidad de datos, cuando n tiende a infinito, es decir, cuando n es grande, pues nos acerquemos más y más a esta distribución. Entonces, este va a ser un resultado importante que también va a tener consecuencias en el aprendizaje de máquina. Finalmente, pues vamos a hablar un poco de lo que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Ya hemos visto lo que es, digamos, la teoría de la probabilidad de manera muy general. Para profundizar en ello hay muchos cursos, muchos libros que se pueden consultar, pero hemos descrito los resultados más importantes. También de esta forma vamos a tratar la estadística descriptiva y la inferencial de manera muy general, simplemente enunciando lo que son, pero posteriormente nos dedicaremos a profundizar más en ella con los problemas específicos del aprendizaje de máquina y de las redes neuronales. Entonces, pues podemos entender la estadística descriptiva como aquella estadística, aquella área de la estadística que busca describir, como su nombre lo dice, un conjunto de datos, una muestra, un conjunto de datos que se obtienen a partir de hacer una captura muestral, con el fin de organizarlos y presentarlos. Es decir, aquí simplemente nos enfocaremos a la muestra que obtenemos, es decir, tenemos 100 datos sobre algún fenómeno, únicamente trataremos de organizar y presentar estos datos a partir de describir numéricamente estos datos, es decir, los podemos describir a partir de la media, es decir, cuál es el valor esperado, a partir de su varianza, cuánto se desvían en general de este valor esperado, de la moda, cuál es el valor más alto, etcétera, de todos estos valores estadísticos que podemos describir. De hecho, aquí en la figura, precisamente como podemos ver, la estadística descriptiva se enfoca únicamente en la muestra. La muestra, hay que señalarlo, se obtiene de una población más grande, es decir, si yo quiero describir, por ejemplo, la población de los gatos, de todos los gatos del mundo, pues precisamente tomar todos los gatos del mundo no me es posible porque pues son demasiados, entonces tomo una muestra de 300 gatos que precisamente representen esta población. La estadística descriptiva se encargará de precisamente describir y para organizar y presentar esta muestra de 300 gatos. Digamos, la estadística descriptiva se enfoca en la muestra que he tomado. Mientras que la estadística inferencial lo que busca es determinar por medio de procesos inductivos las propiedades que definen a mi conjunto de datos, a mi muestra, pero de tal forma que pueda yo generalizar, y esta es la parte importante, generalizar a la familia, a la población de donde viene esta muestra. Es decir, la estadística inferencial busca determinar la población de manera general. Si bien se basa también en una muestra, porque hay que decirlo, tenemos que tener una muestra, pues no podemos describir toda la población, no podemos capturar toda la población, pues a veces es muy grande o a veces incluso puede ser infinita, como si queremos describir el conjunto de los números primos, por ejemplo, estadísticamente, pues tenemos una población infinita. Y lo que hacemos es precisamente tomar una muestra de esta población. Y a partir de métodos y de inductivos, a partir precisamente de ir a lo particular, tomar lo particular, podemos ir hacia lo general y describir toda la población. Entonces hay resultados, que son los que vamos a estar observando a partir del aprendizaje estadístico, que nos van a permitir, a partir de una muestra finita, describir toda una población, todo un conjunto general de objetos. La idea es precisamente tomar la muestra, aplicar métodos, como los pueden ser los métodos de aprendizaje estadístico, que nos lleven a entender la población total. Precisamente los métodos de aprendizaje estadístico caerán en lo que se llama la estadística inferencial. Pues lo que queremos con el aprendizaje estadístico y el aprendizaje de máquina en la parte práctica es a partir de un conjunto finito, que es el conjunto de entrenamiento, el dataset de entrenamiento, poder generalizar a la población del problema total, ¿no? En el caso del spam, por ejemplo, tomaremos un conjunto de spam que será nuestro conjunto de entrenamiento y queremos que nuestra máquina de aprendizaje sea capaz de determinar para cualquier spam, para cualquier correo en población, si es spam o no es spam. Entonces, el aprendizaje será una herramienta computacional que nos permitirá hacer estadística inferencial. Entonces, ya profundizando un poco en el aprendizaje estadístico,
pues diremos que, como podemos ver, como hemos mencionado, pues si cae el aprendizaje estadístico dentro de la estadística inferencial, pues podemos señalar que precisamente este aprendizaje de máquina o estadístico tiene sus raíces en el análisis estadístico. Incluso el nombre lo dice. Bueno, cuando hablemos de aprendizaje de máquina, también veremos que tenemos que hacer uso del análisis estadístico. Y lo que hace es precisamente, como un problema de inferencia, pues tratar de deducir a partir de la inducción, de inducir a partir precisamente de datos particulares en casos generales. Entonces podemos plantear un problema de inferencia, de estadística inferencial en general, y en particular, pues un problema de inferencia para aprendizaje estadístico. Otra vez vamos a señalar que es a partir de ejemplos, pues precisamente la inferencia busca casos particulares, los ejemplos, para generalizar. Y vamos a plantear este problema de la inferencia a partir de ejemplos como sigue. Dado una colección de datos empíricos originados de una dependencia funcional, buscamos inferir esta dependencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues bueno, precisamente esto, la colección de datos empíricos es la muestra, es lo que podríamos representar con la variable aleatoria X, o en general el espacio muestral que vamos a trabajar, o los datos con los que vamos a trabajar. De hecho, en particular es un conjunto de variables aleatorias, como hemos visto, vamos a llamarle XY, pues vamos a tomar diferentes muestras de un conjunto mayor. Buscamos precisamente que esto converja hacia una variable general, hacia una variable que pueda describir todos los datos. Pero aquí tenemos en particular datos, ejemplos con los que vamos a trabajar, ¿no? En nuestro problema de aprendizaje estadístico, pues esta colección de datos será el corpus, perdón, el dataset de entrenamiento. Y hay que señalar, bueno, que estos datos, pues como muestra, vienen de una población, que en este caso llamaremos una dependencia funcional, puesto que precisamente un funcional es una función que toma otra función y la lleva hacia un valor real o un valor numérico. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es que precisamente tenemos esta función que genera, de hecho, podemos pensar a esta dependencia funcional como el generador, es decir, el que nos determina los datos y quien nos puede dar la muestra, en tanto determina los datos, y precisamente lo que nos va a decir es que esta dependencia funcional nos da un valor o una clase, ¿no? No la conocemos, precisamente no conocemos esta f, que precisamente es la que queremos estimar con la máquina de aprendizaje. Queremos que precisamente la máquina de aprendizaje, que vamos a llamar f pequeña, sea lo más cercana a esta dependencia funcional o al generador. O sea, aquí tenemos nuestra máquina de aprendizaje, que llamamos ML, y esta F puede representar al generador. Básicamente lo que queremos es encontrar el generador, es decir, queremos encontrar la función que genera los datos de manera general. No solo una muestra de ellos, sino de manera general, que nos puede dar toda la población. Entonces, precisamente el problema del aprendizaje estadístico y de la inferencia en general va a ser encontrar una función, una máquina de aprendizaje que se acerque a esta función generadora. Y bueno, en particular podemos hablar de dos acercamientos a esta solución, a una forma de encontrar esta dependencia funcional, este generador. Una de ellas es la inferencia particular o la inferencia paramétrica. Generalmente la vamos a encontrar más como inferencia paramétrica, que lo que busca es precisamente llegar a encontrar este generador, esta dependencia funcional, a partir de un número finito de parámetros que describan los datos de un problema en particular, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a asumir una distribución, muchas veces va a ser la normal, y precisamente esta distribución va a depender de parámetros. Voy a regresar al ejemplo de la distribución gaussiana. En este caso podemos tener un problema de inferencia paramétrica, en el sentido en que para determinar una distribución, una función de probabilidad, cualquiera de las dos, vamos a necesitar conocer la media y la varianza, sigma cuadrada. Entonces, si queremos saber de una familia de funciones, digamos aquí, variando estos dos parámetros va a variar la función, entonces tenemos una familia de funciones.
de una familia de funciones queremos saber cuál es la función que mejor describe o que mejor se ajusta a nuestros datos. Para hacer eso, tenemos que encontrar estos dos valores, la media y la varianza. Hay métodos estadísticos para encontrar esos valores, aproximarlos, de tal forma que se ajusten lo mejor posible a los datos. Entonces observamos que, pues, en efecto, tenemos un número finito de parámetros que deseamos estimar y por lo tanto hablaremos de un problema de inferencia paramétrica. En el caso opuesto tenemos la inferencia general o también llamada no paramétrica, que lo que hace es precisamente, no depende de un número finito de parámetros, ¿no? Busca encontrar o aproximar la función, la dependencia funcional a partir de los ejemplos, pero sin necesidad de asumir que estos pertenecen a una familia específica de distribuciones. Es decir, aquí no vamos a asumir que dependen de una distribución normal o que dependen de una distribución gamma o de una distribución binomial, etcétera, etcétera, sino que trataremos a tener un modelo general que nos permita aproximar cualquier distribución a partir de ciertas características, obviamente de una familia de algoritmos, por ejemplo. En particular, aquí entrarán las redes neuronales. De hecho, podemos ver algunos ejemplos del aprendizaje de máquina, donde hablamos de métodos paramétricos y no paramétricos. Los métodos paramétricos, algunos ejemplos de métodos paramétricos, es el método de regresión, la regresión lineal o regresión logística también, y el perceptrón, puesto que el perceptrón es un método muy similar a la regresión logística, como veremos más adelante. También tenemos el modelo de Bayes-Ingenuo, que también se puede caracterizar como paramétrico. En general, Bayes-Ingenuo también podría caracterizarse como no paramétrico, pero en la práctica vamos a usar un Bayes-Ingenuo más bien paramétrico. Vamos a ver, por ejemplo, que estos dependen de un número de parámetros fijo. De hecho, los métodos de regresión, como vamos a ver más adelante, dependen de una distribución gaussiana. Y bueno, por otra parte, los métodos no paramétricos, podemos hablar de tres de ellos también: los árboles de decisión, K-vecinos más cercanos o KNN, y las redes neuronales, que será nuestro problema esencial. Entonces, en este caso, nosotros trabajaremos con métodos no paramétricos en general, ¿no? Abarcaremos unos modelos paramétricos como la regresión logística, la regresión lineal y el perceptrón, pero a lo largo del curso nos enfocaremos en métodos no paramétricos, las redes neuronales. Y las redes neuronales precisamente nos van a permitir inferir distribuciones a partir de un número variable de parámetros sin asumir una distribución específica.